Buenas tardes, bienvenidos al Hey Festival Medellín, a esta charla hoy en el Parque Explora. Nuestro invitado es un joven escritor argentino, Patricio Prón. Él acaba de cumplir 40 años, por eso le digo joven, ¿no? Y ahora pues hablaremos algo de la juventud. Patricio Prón es novelista, crítico literario. Es un hombre que tiene la particularidad de haber vivido y estudiado mucho tiempo en Alemania y de haberse quedado a vivir en España, donde ha estado trabajando en distintas esferas. Si ustedes quieren conocer parte de su trabajo periodístico, pueden consultar el blog El Boomerang, o El Boomerang con la G adicional, en donde él publica habitualmente. Y van a tener una experiencia muy satisfactoria de conocer un escritor erudito, galante en la forma de escribir y con una concisión y una precisión sobresalientes. Patricio, bienvenido a Medellín. Muchas gracias, Esteban. Muchas gracias por estar aquí, a todos vosotros, y gracias naturalmente a la gente del Hey Festival de Medellín que me ha traído aquí. Sucede algo singular con los libros, que es que cuando comienzas a escribir nunca crees que las cosas que escribes van a convertirse algún día en un libro, y que esos libros te van a permitir viajar con ellos a sitios que no esperabas nunca visitar. La paradoja de ello es que, sin embargo, que cuando efectivamente llegas a esos lugares que nunca pensaste que ibas a conocer, como Medellín, en mi caso, sucede que esos mismos libros te llevan a dar entrevistas y a participar de conversaciones y una serie de circunstancias propias de la vida literaria, la vida social literaria, que te llevan a que finalmente no puedas conocer nada de la ciudad. Es una lástima, porque me supongo que has recibido referencias de lo que está pasando en Medellín. Decir que la experiencia hasta el momento no me ha defraudado en absoluto, y que espero que las autoridades del festival tengan la gentileza de invitarme la próxima vez con algo de tiempo para poder mirar algo de la ciudad. Muy bien, apoyo esa moción. Hablaste de libros. En uno de tus más recientes posts en el blog El Boomerang, hacías alusión a un tipógrafo británico, William Blades, un hombre que clasificó de una manera minuciosa los primeros intentos de crear unas tipografías. Y él, en 1881, hizo una lista de los peligros que los peligros a los que están expuestos los libros. Y me encantó esa lista. Son 8 peligros. Mucha atención. El fuego, el agua, el polvo, la negligencia, los insectos, los coleccionistas, los libreros y los niños. ¿Tú crees que ha cambiado algo entre 1881 y ahora en estos peligros que acechan a los libros? Es evidente que no. Más aún diría que esos peligros han adquirido una nueva dimensión. Quizás no los niños, que por lo general tienden a ser pequeños, su dimensión no ha cambiado en los últimos años. Pero creo que sí se les ha añadido un peligro nuevo, que consiste en la multiplicación. Creo que nos encontramos en un momento histórico en el que la gran cantidad de títulos que son publicados semanalmente, mensualmente, trimestralmente, como se lo quiera decir, ha llevado a que sea
bastante difícil, incluso para aquellos que nos dedicamos profesionalmente a leer, el mantener una perspectiva, una vista panorámica de lo que se está haciendo actualmente. Esta multiplicación desmedida, desproporcionada, hace que sea en la actualidad de forma muy distinta a como era en el pasado, hace que sea, digo, muy difícil ser escritor, y también hace que sea relativamente difícil ser lector, en virtud de que evidentemente tenemos muchas más oportunidades que en el pasado para acceder a los libros, pero también menos tiempo para disfrutar de ellos, menos tiempo para dedicarles, y desde luego más dificultades para reconocer en el marco de todo lo que se publica qué es lo realmente relevante, que es aquello que puede demandar nuestra atención y justificarla. Quizás en ese nuevo panorama adquieran un valor muy particular los críticos literarios que se creía que se extinguirían, y también los mediadores de toda índole, y estas comunidades que se conforman un poco azarosamente, las comunidades de lectores, que se conforman espontáneamente en sitios como un festival de literatura, y que ponen de manifiesto, creo yo, algo que es muy, muy peculiar y muy propio de la literatura. Como lectores leemos en soledad, no podemos ir con amigos al teatro, podemos disfrutar de una película con personas, pero no podemos, naturalmente podemos hacerlo también en un concierto, pero no podemos leer juntos. De manera que los lectores tenemos a menudo la impresión de que conformamos islas en el océano. La confluencia de los lectores en los festivales, creo, pone de manifiesto que si somos islas también podemos circunstancialmente constituir archipiélagos. Y en ese sentido, pues, estas tendencias, diríamos, negativas, estos nuevos peligros de la literatura de los que hablamos, se ven compensados por las oportunidades que se ofrecen. Oportunidades, digámoslo así, que no están, sin embargo, al margen de los peligros, ya que muchos autores, a medida que cumplimos años, empezamos a cubrirnos de polvo. Yo tengo 40 años y ya empiezo a sentirme un poco oxidado, digamos. ¿En serio? Ánimo, ánimo. Me llamó la atención en la lista del señor Blades, parecía como si él estuviera repasando los 4 elementos que forman como el planeta, el fuego, el agua. De repente dije la tierra, bueno, él habla del polvo, me faltaba el aire y encontré los insectos. Sí. Pero pienso que un peligro más relacionado con el aire para los libros, un peligro que lo acecha de una manera muy insidiosa, es la Internet, que está en el aire. Sí, nadie sabe bien dónde está la Internet. Leí recientemente que en el lenguaje inuí de los que vulgarmente denominamos esquimales, la Internet es llamada con un nombre muy largo que traducido literalmente significa algo así como un chamán viaja por las dimensiones del tiempo y nos brinda su conocimiento. Era una definición. Esa es una traducción breve, pues. Sí, era una palabra sola. Es como el alemán. Evidentemente el inuí es como el alemán, que todo esto es una palabra. Pero me pareció una definición muy eficaz de una cosa que efectivamente no sabemos si está en el aire o dónde. Efectivamente está en el aire, al parecer, y es verdad que constituye, como decía antes, un peligro. También incluye, sin embargo, también supone, sin embargo, una serie de nuevas potencialidades y subraya o permite la aparición de nuevas posibilidades, en particular para los lectores. La posibilidad, naturalmente, de que los lectores de Medellín sepan qué sucede en este momento en la literatura en España, o que sepan de la existencia de un escritor argentino que vive circunstancialmente en España en este momento, es en buena medida debido ha sido facilitada naturalmente por la existencia de Internet. Aparentemente esa presencia también supone peligros y uno no menor de ellos es la piratería, naturalmente, asunto del que posiblemente puedan hablar mejor que yo los propios editores. Pero el hecho es que si somos
honestos, o por lo menos si pretendemos serlo, y ponemos en una balanza los pros y los contras de esta vida digital, yo diría que un uso razonable de la Internet y de las posibilidades que ofrece empodera a los lectores en vez de empobrecerlos. Y en ese sentido creo que es una herramienta. Las herramientas no tienen desde luego moral, creo yo, ¿no? Con un martillo se puede construir una casa o se puede matar a alguien. Y quizás con Internet, quizás debiésemos comenzar a pensar en Internet como algo similar, como una herramienta cuyos usos, cuya moral, digámoslo así, depende de los usos que se le den. Personalmente, como autor, la piratería me interesa muchísimo menos, o me resulta muchísimo menos peligrosa que otras tendencias del negocio editorial. Me parece que la piratería responde en buena medida, y si queréis podemos conversar de esto más tarde, a un interés real por parte de algunos lectores por acceder a ciertos textos que por razones muy concretas no están en este momento en circulación en sus países. De tal forma que la piratería no es solamente resultado de una escasa moralidad de las personas que llevaría a que deseen apoderarse de algo o del trabajo de las personas sin retribuirlas por ello, sino también al hecho de que el negocio editorial no funciona. En esa visión de la Internet como una herramienta o un instrumento sin moral, siempre se habla del peligro que representa la red para el formato actual del libro, o sea, un formato en papel, en tinta. ¿Tú crees que el libro como tal, como el formato que conocemos ahora, va a desaparecer según dicen los más apocalípticos? No, no lo creo francamente. Y las estadísticas al respecto indican, por ejemplo, las más recientes, indican que avanzamos hacia un modelo de alternancia o de complementariedad del libro físico con el libro digital. La Internet supone, sin embargo, en mi opinión, quizás un peligro para la literatura en virtud de que supone una enorme distracción. Ya que, digamos, es el escenario donde se produce lo que hace un momento denominábamos fuera de escenario, un desplazamiento de las formas de narrar. Es evidente que algunos lectores están buscando nuevas formas de narrar en nuevos medios, a veces naturalmente en las teleseries o en las películas o ciertos formatos digitales como los Tumblr o los photoblogs originalmente ofrecen posibilidades narrativas que evidentemente no habían sido exploradas en el pasado y que son muy atractivas para algún cierto tipo de lectores. Quizás en el desplazamiento de esa función de narrar, en el hecho de que algunos lectores vayan a buscar historias, ya no en los libros, sino en otros formatos, haya un peligro para cierto tipo de literatura. Pero también creo que si la literatura merece sobrevivir a estas épocas de distracción, y yo creo que efectivamente merece sobrevivir, lo hará precisamente contra estas tendencias dominantes, ¿no? Tenemos la idea de que, errónea por otra parte, de que la literatura siempre ha estado al alcance de todo el mundo y siempre ha sido la forma dominante de acceso al conocimiento. Sin embargo, es tan solo, yo diría que escribí un ensayo sobre ello, llamado El libro tachado, en el que finalmente aquello que yo venía a decir era que tan solo hace 200 años que tenemos el libro como lo conocemos actualmente. El libro, ya no digo como objeto físico, sino también como algo que tiene un autor, que tiene un derecho, una propiedad sobre lo que ha escrito. No sabemos muy bien de qué índole es esa propiedad, si esa propiedad intelectual a la que llamamos es física o no es física, si efectivamente expira después de 70 años o debería ser indefinida o no debería existir. La existencia social del libro ha llevado a soslayar algunos aspectos de la historia del libro y la historia de la literatura, y ha hecho olvidar a algunos lectores que efectivamente se trata de un fenómeno social e histórico. Sencillamente estamos en un momento, creo yo, en el cual la literatura da otro salto, y
Y ese salto, digámoslo así, es tan interesante y tan atractivo de observar como posiblemente peligroso. Ese cambio en la función narrativa no se refiere a que haya un cambio de géneros, es decir, que los escritores estén cambiando del género novela al género cuento o al teatro, qué sé yo, o al guión de cine, sino tú estás hablando de la función narrativa hacia, no sé cómo llamarlo, tú ahora usabas una palabra muy bonita, otros dispositivos, entre ellos las teleseries. Sí. ¿Te gustan las teleseries? No demasiado, francamente. No soy un gran espectador de teleseries. Pero muchas personas muy inteligentes me dicen que son muy buenas, de manera que yo los creo. Efectivamente debe haber teleseries muy buenas. Mi impresión con ellas, voy a tratar de explicarlo rápidamente y disculpad mis titubeos, me da la impresión de que las teleseries, la mayor parte de ellas, debido a que tienen que seducir a un público muy masivo, ya que son muy costosas de producir, adhieren a convenciones genéricas. Y esas convenciones genéricas son muy fáciles de descifrar si uno tiene cierta experiencia con ellas. Específicamente, es evidente, todos sabemos que en los relatos románticos una pareja va a superar, que al principio no tenía nada en común, dos personas que no tenían nada en común van a acercarse, van a conocerse mejor. Hasta descubrir que no tienen nada en común. Pues, y ahí es cuando se casan y son muy felices. Si uno, quizás hay gente que tiene la capacidad de dejarse seducir por ese discurso, por ese relato y disfrutar de 1 hora y media de una película romántica o de una teleserie romántica de esa índole. Lo que estás diciendo es que son formatos predecibles. En algún sentido lo son, sí. Al menos lo son si uno pues, está habituado. Sucede lo mismo con las novelas policíacas, por ejemplo, o con las películas policíacas, o con las teleseries policíacas. Yo sé que el placer no está en descubrir efectivamente quién es el asesino, sino más bien en el recorrido, en la dilación hasta hasta llegar al momento en el que se descubre cuál es el asesino. Pero sin embargo, yo siempre sé quién es el asesino. Y no creo ser particularmente listo o un gran conocedor de la novela policíaca, sino sencillamente que se trata de fórmulas que se repiten mecánicamente. Algo similar sucede con las teleseries, creo yo. Y yo soy un pésimo espectador en el sentido de que efectivamente no disfruto del recorrido, apunto hacia el resultado y sé más o menos cómo va a ir el resultado. Mi experiencia más reciente es que después de leer durante años acerca de lo maravillosa que era Mad Men, la serie, me puse a verla y vi el primer año de la serie y perdí todo el interés. Luego me confirmaron personas que lo habían visto que efectivamente el primer año era el mejor. Eso incluía un capítulo que es absolutamente extraordinario, creo que es de lo mejor que yo he visto en televisión, que si no me equivoco era el segundo o el tercer capítulo de la serie, que se llamaba Hobo's Law, la ley del vagabundo. Era absolutamente perfecto, os recomiendo que la veáis, era un cuento del gótico sureño norteamericano, era Flannery O'Connor, Carson McCullers, lo que queráis, era perfecto, pero la serie en sí misma era fallida. En mi opinión. Y creo que se debe efectivamente al hecho de que los relatos, cuanto los textos, por decirlo de formas muy generales, cuando deben apuntar a una masividad muy grande, cuando apuntan a una masividad muy grande, la alcanzan tan solo a costa de renunciar a la innovación. Con esto quiero decir que producir películas, producir teleseries es mucho más costoso que producir un libro. Y por consiguiente, en el libro uno tiene una libertad que no existe posiblemente, de la que no disponen posiblemente los escritores de series o los escritores de películas. Ellos se ven obligados a responder al interés de un público muy masivo, que tiene un interés muy específico en que las cosas sean parecidas a cosas que les gustaron en el pasado. Esto lo vemos también en la forma en que se comercializan
no solamente las teleseries o los libros o las películas, sino también los libros, ¿no? Yo siempre desconfío mucho de aquellas publicidades de libros que dicen, si le gustó a usted matar a un ruiseñor, le gustará Bacon un centinela. No siempre es el caso. Naturalmente es muy difícil comunicar decir de qué va un libro, y es muy difícil colocar ese libro en un mapa. Y yo entiendo que sea necesario para algunas personas decir, bueno, si a usted le gustó David Foster Wallace y le gustó también Lorrie Moore, se encuentra usted con una versión que mezcla las dos cosas. Pero generalmente eso produce solo desconcierto y decepción, por no decir que es grotesco cuando llega a puntos en los cuales se producen cruzas extrañas. Hoy he leído que definían a un cineasta en España como el hijo que no habíamos tenido John Cheever y yo. Era un honor pensar que alguien dijese que iba a tener una relación romántica con John Cheever. Pero a su vez era anatómicamente imposible, creo, la reproducción, hasta donde yo sé. Pero digo, es complicado decir de qué va un libro, y sobre todo es complicado explicar por qué es relevante leer un libro. Pero esas mezclas son sospechosas siempre. Voy a hablar de libros y de un libro tuyo. En 2007 tú publicaste una novela que se llama Una puta mierda. Estaba bravo cuando pusiste el título. Tenía un mal día, supongo. Un título no muy sutil. Una novela sobre un tema no muy sutil tampoco, la Guerra de las Malvinas. Tú, pasados los años, en el 2014, volviste a publicar esta novela, ampliándola, extrayéndole textos, dándole giros, me supongo, bajo el título de Nosotros caminamos en sueños, que sigue siendo una de las novelas ya clásicas sobre la Guerra de las Malvinas. Tú eres argentino y las Malvinas son argentinas, parece. Eso decimos, sí. Hablemos de eso, hablemos de tu novela, ese cambio de novela, lo que significa la Guerra de las Malvinas para ustedes y lo que significa para un escritor abordar un tema tan político, tan complicado, y sobre todo abordarlo de la forma como tú lo abordaste, que quiero que compartas con los asistentes. Claro. Me alegro que menciones la novela, porque es una novela muy, muy controvertida. Aún hoy genera muchas discusiones muy enconadas entre defensores y detractores de la novela. Efectivamente, es una novela satírica, cómica, acerca de la Guerra de las Malvinas, que es un tema que no tiene nada de satírico ni de cómico. Una guerra completamente insensata que libró Argentina contra Reino Unido y sus aliados, contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo, contando con medios por completo pésimos, contando con jóvenes argentinos prácticamente sin formación militar, que se encontraban haciendo su servicio militar obligatorio y que fueron enviados como carne de cañón a una guerra que era evidente que no se podía ganar y cuya única función era perpetuar a la dictadura que en ese momento gobernaba Argentina en el poder. Con esa guerra sucedieron cosas muy singulares, la principal de las cuales es que el no haber ganado la guerra supuso para nosotros una especie de victoria, y en varios sentidos. En primer lugar, debido a que puso fin a la dictadura tras el descrédito en el que la dictadura cayó tras haber perdido esta guerra. Los principales jerarcas de la dictadura se vieron obligados a convocar elecciones, cosa que no hubiesen hecho naturalmente si hubiesen ganado la guerra. En segundo lugar, también supuso un triunfo de la ficción, en el sentido de que desde el final de la guerra, en 1982, se han escrito muchas novelas, algunas de ellas realmente magníficas, acerca de la guerra. A su vez, en el ámbito anglosajón, en el ámbito inglés, casi no hay novelas sobre la guerra. Para ellos fue una incursión, ¿no? Nada más. Sí, fue sencillamente una excursión punitiva, sí, ante una invasión de un país del tercer mundo. Pero
el hecho es que efectivamente también supuso un triunfo porque puso de manifiesto, creo yo, las contradicciones en las que habitualmente caemos los argentinos. La contradicción principal en relación a Malvinas es naturalmente el hecho de que es evidente que allí vive gente que se considera inglesa y sin embargo el derecho internacional y un derecho, digámoslo así, histórico nos hace pensar, y sobre todo, creo yo, diría entre paréntesis, el hecho de que hayan muerto argentinos recientemente allí porque las islas fuesen argentinas, nos hace pensar en una contradicción muy dolorosa que efectivamente son argentinas. Yo soy de los que creen personalmente que los lugares pertenecen a las personas y no las personas a los lugares. Lo que significa que si hay ingleses allí que dicen ser ingleses, hay personas allí que dicen ser inglesas, efectivamente las islas deben ser inglesas. Pero en cualquier caso, y más allá de ello, pienso que es ridículo, que la idea misma del país, de un país es ridícula, que es una idea que fue muy productiva en el siglo XIX y en el siglo XX, pero costó millones de vidas humanas y de la que quizás pudiésemos empezar a pensar en prescindir. Pero digo, lo que sucedía con la Guerra de Malvinas es lo que sucede con todos los hechos trágicos del pasado reciente, siempre, que es que en la medida en que una sociedad se habitúa a recordarlos de una cierta manera, esa sociedad pierde interés en ellos. Digámoslo así, se anestesia de cara a esos hechos. Yo suelo hacer contaba una periodista hoy que yo suelo hacer cuando viajo a una ciudad una pequeña encuesta que os invito a hacer a vosotros también, a ustedes también. Yo cuando voy a una ciudad nueva le pregunto a alguien que vive allí si hay una estatua en la plaza principal de su ciudad. En ese caso le pregunto si sabe de quién es la estatua. Si me responde que sí, ya son muy pocas personas en la encuesta las que efectivamente recuerdan que hay una estatua y saben quién es la persona que es representada en la estatua. Les pregunto si saben quién fue efectivamente esa persona. La mayor parte de las veces no saben y caen por primera vez en la cuenta de que en la plaza principal de su ciudad está representada una figura histórica que a menudo encarna lo peor de la historia de su ciudad y de su país. Generalmente es un asesino de alguna índole, un presidente muy controvertido, un genocida de pueblos aborígenes o lo que sea. Pero en cualquier caso, la existencia de la estatua no es un accidente histórico, responde a una necesidad específica de que nos olvidemos de la historia. La existencia misma de la estatua no viene a recordarnos la historia, sino a obliterarla, a hacerla desaparecer. Convierte un hecho histórico trágico en parte del paisaje y nos lleva a que no lo reconozcamos como tal, no volvamos a reflexionar sobre él, como esta pequeña encuesta propone hacer. En ese sentido, creo que hechos trágicos como la Guerra de Malvinas, pasado cierto tiempo, requieren que uno se aproxime a ellos desde un punto de vista por completo insólito. Desde luego hay magníficas novelas realistas, incluso novelas históricas sobre la Guerra de Malvinas, pero no estaba yo convencido de que pudiesen interpelar al lector, pudiesen obligarlo a hacerse las mismas preguntas acerca de por qué, para qué, por quién fuimos a luchar una guerra allí. Digo, estas novelas no pueden producir ya estos resultados, en mi impresión, en mi opinión, mientras que en cambio sí lo puede hacer un texto que venga a otro lugar por completo distinto. Cuando tú publicaste Una puta mierda en el 2007, las reacciones de la crítica y de algunos lectores fueron bastante rudas. Sí, generó una gran polémica. También lo ha generado la versión corregida y ampliada de la novela. Sí, ahora hablamos de la versión corregida. Háblame de Una puta mierda. Sobre todo, quizás un aspecto que nunca he mencionado en público es que fue particularmente doloroso para mí el saber que la novela había generado mucho descontento entre los antiguos soldados de la guerra. En virtud, naturalmente, de que yo no deseaba producirles dolor con este relato, sino más bien, digamos, obligar al lector a que, como decía antes, se preguntase nuevamente quiénes son los héroes y quiénes son los villanos de esta historia. Finalmente, la Guerra de Malvinas fue planeada
pésimamente, naturalmente, por unos militares que pocos años atrás habían torturado, asesinado y desaparecido a 30.000 activistas políticos. Militares que solamente habían demostrado su talento para torturar y asesinar. Hay contradicciones en esa guerra que es preciso desglosar y volver a discutir. Es como abrir una herida, no con la finalidad de ver si la herida ha cerrado, sino más bien para ver si la herida sigue doliendo y por qué. Esa era mi intención. La guerra fue un completo desastre y además no se podía contar sino de esa forma. El buque insignia de la Armada Argentina, el barco más importante de la Armada Argentina, el más moderno, en 1982, era el crucero General Belgrano, que era un barco que había sido uno de los pocos barcos que había sobrevivido al bombardeo de Pearl Harbor en 1940, creo, cuando comenzó, 41, cuando los Estados Unidos se implicaban en la Segunda Guerra Mundial. Era un barco que fue vendido como chatarra por los Estados Unidos a la Argentina y ese era el mejor barco que teníamos y con eso queríamos ganar una guerra contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. En un sitio que está junto a la Antártida, que es uno de los sitios más fríos del mundo, alguien tuvo la brillante idea de ir a pelear la guerra en invierno. No teníamos armamento, tuvimos la manifestación de un enorme coraje e inteligencia personal de muchos soldados que lucharon a pesar de la escasez de medios, pero los mayores enemigos de los soldados argentinos en la guerra fueron el frío, el hambre y sus propios superiores. Uno puede contar esta historia de forma realista, pero nuevamente, y como tantas historias en América Latina, es tan absurda, es tan descabellada que no puede sino buscar otra forma de contarla. Y una forma que, nuevamente, como digo, obliga a la gente a pensar de nuevo acerca del tema. Quizás llegue un momento en el cual los colombianos también se vean en la necesidad de contar algunos hechos de su pasado trágico de esa manera. ¿Tú qué crees que fue lo que mortificó a los excombatientes de las Malvinas? Bueno, lo que más los mortificó de tu primera versión de la novela. Yo creo que yo no había conseguido poner de manifiesto con la suficiente claridad que ellos no eran el blanco de la novela, que yo no pretendía ridiculizar su esfuerzo, sino que por el contrario quería devolver... La novela está contada en un tono de sátira, de burla permanente, también con algo de irrealidad, Sí. no sé cómo llamarlo, a veces surrealista. Hay una bomba que todo el tiempo está por caer sobre las cabezas de los soldados y nadie sabe muy bien si esto es habitual que suceda o no es habitual que suceda. Como el ejército tiene que dar una determinada cantidad de cifras de muertos, no pueden ser muchos porque la gente se deprime y no pueden ser demasiado pocos porque la gente va a creer que la guerra no avanza, pues se ponen de acuerdo en una cifra estándar con la prensa y como no se muere la suficiente cantidad de gente, no pueden reconocerla, pues lo que hacen es sencillamente a veces dar nombres de gente que está viva pero la ponen como muertos. Hay un sistema de intercambio por el cual pues, le venden balas al enemigo para a cambio comprar comida y ese tipo de cosas, ¿no? Les venden los tanques porque ellos... Ya entiendo por qué se mortificaron. Pero ellos no, los soldados argentinos fueron jóvenes que fueron llevados a la fuerza a la isla. Entiendo que para ellos sea yo he conocido a muchos de ellos y entiendo que para ellos es un hecho absolutamente fundamental. Y entiendo que estén orgullosos de él, naturalmente. Yo también lo estaría. Pero hay hechos que no pueden ser obliterados. Y no puede ser obliterado el hecho de que le debemos a esos soldados un reconocimiento que no debe extenderse a sus superiores, los cuales eran supuestamente técnicos de la guerra y que libraron la guerra sin ninguna consideración por las vidas de esos soldados. ¿Cómo fue el cambio que tú hiciste en la novela en estos 7 años para pasar de una puta mierda a nosotros caminamos en sueños? ¿Qué cambios hiciste? ¿Controlaste la sátira o la mantuviste? La mantuve y la hice más cruel en la medida de lo posible, sí. No iba a ablandarme. Pero también procuré que fuese más evidente que esa sátira no estaba dirigida a las víctimas de la historia, sino más bien a los victimarios. Y que no era
no era contra quienes habían padecido la guerra, sino contra quienes la habían llevado a cabo en primer lugar, que el libro estaba dirigido. En cuanto al cambio de nombre, que fue un cambio bastante controvertido, fue una decisión mía, vinculada con el hecho de que yo tenía la impresión de que años después de haber titulado el libro Una puta mierda, el título podía llevar a algunos lectores a pensar que era solamente una parodia o solamente una sátira y que era un chiste que no valía mucho la pena tomar en serio. Lo que yo quería poner de manifiesto era que era un chiste, efectivamente, pero un chiste muy serio, que es como son siempre los chistes en la literatura. Y es un chiste sobre algo que todavía duele, ¿no? Tú eras un niño cuando la guerra de las Malvinas. Sí, tengo recuerdos muy vivos, sin embargo, así como tengo recuerdos de la dictadura, naturalmente, pero tengo recuerdos muy vivos particularmente de los oscurecimientos. En las principales ciudades argentinas se nos obligaba a partir de cierta hora de la noche, a no tener, a oscurecer las casas, ya fuese con cortinas o sencillamente pues apagando las luces por el temor a que fuésemos blanco de bombardeos nocturnos. Fue un típico bombardeo británico, así, cuando empezaste a hablar de... Sí. Quería mencionar solamente el hecho de que nos obligaban a oscurecer las casas, ¿no? Y vivimos realmente con una sensación inminente de peligro. Y luego nos enteramos que, desde luego, los británicos tenían aparatos de visión nocturna. La guerra era tan insensata, estábamos tan desinformados que nos veíamos obligados hacíamos el ridículo, sencillamente. Pero es un ridículo doloroso, que todavía duele. Y a menudo la forma que uno tiene de resolver, quizás no de resolver, no es la palabra adecuada, pero quizás la forma que uno tiene de sobrellevar mejor aquellas situaciones que ha vivido con mucho ridículo es reír acerca de ellas, ¿no? Bueno, antes de dar la palabra al público, una última pregunta sobre Nosotros caminamos en sueños. Eso de escribir una novela en el 2007 y unos años después reescribirla, retitularla, uno podría pensar que es como una especie de trabajo provisional, algo bien provocativo para un escritor. Bueno, para algún tipo de escritor desde luego sí lo es, sí. Yo, sin embargo, siempre he considerado los libros el resultado de circunstancias que por su propia naturaleza cambian todo el tiempo. Así como cambian las circunstancias en que los libros son escritos y en que los libros son leídos, y esta es la gran lección naturalmente del Pierre Menard, autor del Quijote de Borges, también cambia el autor que los ha escrito. Yo personalmente siempre he pensado en mí como un escritor que está en tránsito desde un lugar hacia otro lugar, y no es un estado por completo insatisfactorio. Cuando reescribí Nosotros caminamos una puta mierda para convertir a Nosotros caminamos en sueños, estaba convencido de que tras 7 años de haber continuado escribiendo y 7 años de haber continuado leyendo, era un mejor escritor del que era en 2007. Y posiblemente así sea. Un artista o un escritor es alguien que está en un estado permanente de transformación, creo. Eso me gusta. Vamos a dar preguntas al público. Hay un micrófono ubicado en el pasillo. Quien quiera empezar con la segunda pregunta puede pasar ya en este momento. La primera, la acaban de oír, ha sido muy breve. Sí, ve al micrófono, por favor. Bueno, gracias por su conferencia, muy interesante. Yo también era muy joven, no tanto como usted, por supuesto, cuando se produjo la Guerra de las Malvinas. Recuerdo que en ese momento, cuando se produjo esa guerra, muchos de los asistentes lo recordarán, Argentina invocó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, según el cual la Organización de los Estados Unidos, de los Estados Americanos, todos los países saldrían en defensa de Argentina. Colombia fue el único país que reprochó que en un momento dado fuésemos a defender lo que usted bien llamó una guerra insólita y particularmente que se estaba invadiendo unas islas que no eran en ese momento de Argentina. Bueno, pero mi pregunta va dirigida en este sentido. Usted debió haber recopilado información
para crear su novela. Usted habla de que tuvo muchos detractores. Usted tuvo la oportunidad de consultar con ellos, de escuchar quiénes defendieron en un momento dado esa guerra y, por supuesto, quiénes la rechazaron. ¿Usted lleva toda esa información a sus novelas? Gracias por su pregunta. Mis novelas tienen por lo general una gran cantidad de documentación detrás. Suelo leer muchos libros para escribir uno y a menudo lo hago apuntando a cuestiones o aspectos del tema que trato que no necesariamente encuentran reflejo en la novela. En relación en mi próxima novela, por ejemplo, que sale en las próximas semanas en Colombia, que tiene el título de No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. ¿Me repites? ¿No derrames tus lágrimas? Por nadie que viva en estas calles. Opa. Y en esta novela pues hay un segmento que transcurre en una determinada región de Italia y una cosa que me interesó mucho, por ejemplo, fue averiguar qué comía la gente durante la Segunda Guerra Mundial en esa región. Leí mucho sobre el tema. Nadie come en la novela en ningún momento, pero para mí era importante saber qué habían comido los personajes. Con esto quiero decir que hay mucha documentación que no siempre aparece en los libros. Es otro ataque ahorita. Es un nuevo ataque británico. Pasamos a la ópera en cualquier momento. El Hate Festival se origina en el Reino Unido. Estamos locos nosotros hablando de la Debo decir que es tan original que nunca había estado en una situación así. Es complicado. Me acabo de caer en cuenta. Opa, pero me alegra muchísimo que estéis innovando en el formato. 2 ataques. Sí. Esperemos el ciberataque ahora, entonces, Patricia. Lo siguiente es que me hackean el teléfono. Iba a decir que efectivamente leí muchos libros para escribir este libro sobre Malvinas e incluso hubo una versión del libro que era por completo realista, donde yo incidía con particular fuerza en el tipo de armamento que se utilizó, de dónde provenía, quiénes eran los importadores, quiénes eran los exportadores, qué países efectivamente habían mostrado solidaridad con Argentina, una solidaridad que por otra parte efectivamente, como dice usted, trascendía a la cuestión de si era una dictadura o no, pero también complejizaba, hacía muy compleja esa solidaridad. Dicho esto, digamos, en la novela, yo tenía que prescindir de esos aspectos si quería conseguir que la novela fuese una novela efectivamente satírica y que se leyese con cierta fluidez, una novela breve, y por consiguiente pues esos datos no aparecen explícitamente en el libro. Naturalmente eran muy no aparecen importantes para mí. Explícitamente, pero están en el fondo, sí. Incluso yo a lo largo de mi vida he conversado mucho con antiguos soldados de la guerra de Malvinas, porque cuando ellos se llaman excombatientes en Argentina, porque mi padre es periodista y cuando nadie quería hablar acerca de la guerra, en la inmediata posguerra, mi padre entrevistó a muchos de ellos. Hace poco tiempo supimos, por cierto, que las autoridades militares obligaron a los soldados a firmar un compromiso de no divulgar secretos militares de la guerra. Lo que no querían que se divulgase, naturalmente, era la profunda incapacidad con la que llevaron a cabo la guerra y las vejaciones y torturas a que sometieron a sus propios soldados. Un ejemplo paradigmático es el de un marino llamado Astiz, que fue uno de los principales asesinos y torturadores de la dictadura argentina, convencido de que cumplía con su deber patriótico. Este hombre asesinó, se sabe objetivamente que asesinó incluso a monjas que consideraba él peligrosas por alguna razón. Este hombre, que supuestamente era un gran patriota y un gran luchador por la Argentina, era responsable de la defensa de la capital de las islas, Puerto Argentino, también conocido como Port Stanley, y el hombre se rindió sin arrojar un solo tiro. La batalla de Port Stanley fue la más breve de la guerra, porque sencillamente el hombre salió de la caseta, de su búnker en el que se encontraba y firmó la rendición. Ese era el gran valiente
patriota argentino que se mostraba tan valiente y competente cuando tenía a alguien atado en una silla y podía disponer de como desease, ¿no? Esas contradicciones vale la pena, creo, ponerlas en cuestión. Y es doloroso hacerlo, sí. Bien, ¿alguien más? La última pregunta para que nos hagan un nuevo ataque, a ver qué... Tenemos que 5 minutos para ver qué es lo que nos van a hacer a continuación, así que no vamos a desperdiciar esa oportunidad. Patricio, yo te pregunto mientras alguien se antoja. Hablan de tu próxima novela. Pues es una novela larga para mis estándares, unas 350 páginas, quizás algo más. Se publica en Colombia en estos días y es una novela que narra la historia de 3 miembros de una familia italiana, los cuales por diferentes circunstancias se ven obligados a decidir qué piensan de la violencia política y hasta qué punto están dispuestos a participar de ella. Uno de ellos es un resistente, un partisano italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Su hijo es un integrante de las Brigadas Rojas italianas de triste memoria en la década de los 70. Y el último es un joven ocupa en Milán, en los disturbios de Milán de 2014. Todos estos jóvenes, todas estas 3 personas tienen además una conexión muy misteriosa que está vinculada con un escritor llamado Luca Borrello, que es un escritor que se asomó al abismo y saltó, y cuya sombra persigue a estos miembros de esta familia. La pregunta detrás de la novela es: ¿qué sucedió? ¿Qué hicimos para que durante el siglo XX el arte se haya convertido en política y la política en crimen? De eso va la nueva novela. Una última pregunta por parte del público. Bueno, Patricio, te quiero agradecer muchísimo tu presencia en el Hey Festival de Medellín. Espero que el próximo año o en otro evento te puedas quedar más tiempo para que puedas disfrutar la ciudad. Eso espero yo también. Muchas gracias, Esteban. Patricio tiene un pequeño problema. Me dijo ahora algo que a mí me impactó profundamente. Me dijo que según sus informaciones fidedignas, dijo, Medellín era la capital mundial del reggaetón. Sí. Y yo me quedé, pues no pude decir lo que pensaba, pero ¿eso es verdad o qué es la fuente fidedigna tuya? Mis fuentes fidedignas son Wikipedia, naturalmente. Os invito, como evidentemente en Wikipedia cualquiera puede escribir, a que corrijáis la información si es errónea o si os perjudica. Pero en Wikipedia hay 3 párrafos dedicados a la ciudad en los que insisten en que aquí pues, está el mejor reggaetón del mundo. En virtud de cuál es el peor, es difícil determinar cuál es el mejor o qué es lo que determinaría que fuese mejor. Pero en cualquier caso eso me dio mucha curiosidad y me hizo pensar que hacía bien en irme tan rápido como pudiera de la ciudad. Pero también despertó mi curiosidad y mi deseo de venir una próxima vez con más tiempo para descubrir esa Medellín que evidentemente no es solo reggaetón. Estáis en un momento evidentemente muy importante de la historia de vuestra ciudad, en que estáis por fin revirtiendo la mala fama que alguna vez esta ciudad tuvo y debéis estar, creo yo, muy orgullosos de ser actores de la historia en ese sentido, ¿no? Así que enhorabuena y adelante con todo. ¿Sí? Patricio, muchas gracias y bienvenido a Medellín entonces. Gracias.